vez en el libro de Lamentaciones. Libro de Lamentaciones, capítulo 3. Versículos 25 al 33. Lamentaciones capítulo 3, versículo 25 al 33. Y el título de este sermón es Su obra natural y su obra extraña. Su obra natural y su obra extraña. Dice así la palabra del Señor. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Les ruego que oremos, hermanos. Nuestro buen Dios y Padre, ante tu presencia estamos y queremos levantar a ti nuestros corazones. Recíbelos tú, oh Señor, recíbelo en tus manos, en esas manos traspasadas por nosotros. Te rogamos que la presencia, la unción de tu Espíritu Santo sea aquí sobre todos nosotros. Permíteme a mí, Señor, no ser un tropiezo, sino una voz fiel a tu palabra. Trae bendición, trae fervor, Señor. Usa tu palabra para despertar los corazones desde la muerte. Usa tu palabra, Señor, para avivar los corazones, Señor, a una pasión, a un amor más profundo hacia ti, a contemplar tu corazón hacia nosotros. Bendícenos en este tiempo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Su obra natural y su obra extraña es el título que le quise dar a este sermón. Y como leímos, el libro de Lamentaciones, si quizá alguien está familiarizado con él, es probablemente el clamor más extenso, más intenso y más profundo de toda la Biblia. Y la razón de esto es que este libro de Lamentaciones es un desahogo, es una respuesta al acto de juicio más terrible de Dios contra su propio pueblo. Me estoy refiriendo al exilio en Babilonia y la destrucción de Jerusalén. Podemos ver que este terrible evento ayudó a dar forma al libro de los Salmos también. Por ejemplo, vemos registrado eventos referentes al exilio en el Salmo 74, el Salmo 79 y en el 137. El cautiverio babilónico y la destrucción de la santa ciudad son en el Antiguo Testamento el juicio más evidente
y angustiante de toda su historia, de toda la historia de Israel como nación. Desde los tiempos de la Septuaginta, ¿cierto?, la traducción del Antiguo Testamento al idioma griego, aproximadamente en el 250 a.C., se le ha atribuido la autoría del libro al profeta Jeremías, por el escenario y las temáticas similares entre ambos escritos, y también por la alusión que se hace en Segunda de Crónicas, capítulo 35, versículo 25, donde se dice que el profeta compuso lamentos para el rey Josías luego de su muerte. Lo que vemos en Lamentaciones, hermanos, es un lenguaje cargado de emociones y de un quebranto sin igual. El profeta derrama su corazón lamentando la destrucción de Jerusalén en el año 587 a.C. a manos de los babilonios y los horrores del hambre, la muerte y la desesperanza que le siguieron. Y yo les pregunto a ustedes, cuando tú estás lleno de dolor, cuando te sientes devastado por alguna situación, cuando miras a tu alrededor y solo ves oscuridad, cuando ves decepción, desesperanza, al igual que el profeta en este libro, de seguro te puedes preguntar, ¿dónde están las promesas de Dios? ¿Acaso no es Dios fiel a su palabra? ¿No es eso lo que escuchamos? ¿No es esa la predicación que compartimos? Pero en momentos de dolor, en momentos de aflicción, podemos legítimamente hacernos esta pregunta. Podemos preguntar, Señor, ¿dónde quedó tu fidelidad? ¿Qué pasó con tus promesas? Porque en situaciones de aflicción, todo lo que vemos a nuestro alrededor nos dice lo contrario. Es decir, que Dios se ha olvidado de sus promesas, que Dios no es fiel. Eso es lo que nos dicen las circunstancias. Pero quiero invitarlo a que vayamos un poco más atrás y que pensemos en las promesas que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12, por ejemplo. Dice así, Génesis 12, versículo 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y ahí mismo, pero en el versículo 7, añade, y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Si damos vuelta a la página, probablemente, en el capítulo siguiente, en el capítulo 13, los versículos 14 al 17, reafirman nuevamente esta promesa. Y dice, Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella, a su ancho, porque a ti te la daré. Para que nos ubiquemos mejor en qué parte de la historia de la redención estamos, quise que nos pusiéramos un poco en este contexto. Hay una promesa anterior, muchísimo tiempo atrás, y es esa la promesa que está en juego, podríamos decir. Es la fidelidad de Dios a esa promesa la que está en juego. Como les decía, para que nos ubiquemos un poco mejor, quisiéramos que hiciéramos juntos un breve recorrido desde esta promesa en Génesis 12 hasta el punto del exilio donde estamos ahora en Lamentaciones. ¿Me acompañan? Dice, Dios sacó a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos, junto con la promesa que leímos. El Señor
contra todo pronóstico, le añade la promesa de un hijo. Una promesa dada a un hombre viejo y, como sabemos también, con una esposa estéril. Pasa el tiempo y la promesa se cumple con el nacimiento de Isaac, llamado el hijo de la promesa, quien sería el padre de Jacob, y este a su vez el padre de los 12 hijos de los cuales reciben nombre las 12 tribus del pueblo de Israel. En tiempos de José, el penúltimo de estos hijos, el pueblo llegó a habitar en Egipto, donde crecieron y se multiplicaron, llegando a ser una amenaza para el faraón. Este los oprimió y los puso como esclavos por 400 años, hasta que Dios llamó a Moisés y los sacó con mano poderosa de en medio de ellos. En el monte Sinaí, Dios les entregó la ley, pero el pueblo vagó por el desierto 40 años a causa de su rebeldía, tiempo en el cual el Señor los sostuvo y les proveyó todo lo que ellos necesitaban. Muerto Moisés, Dios levantó a Josué como el líder que guiaría al pueblo para finalmente poseer la tierra prometida de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, donde entraron efectivamente y repartieron la tierra. Antes de que José muriera, exhortó al pueblo a que fueran fieles al Señor. El pueblo prometió que seguirían los mandamientos del Señor, pero al poco tiempo se desviaron otra vez. Pasó el tiempo y el Señor levantó jueces para que libraran a Israel de sus enemigos, pero el pueblo iba en un descenso espiritual cada vez más profundo, hasta que aparece Samuel como el último y gran juez, al cual el pueblo le pide un rey. Danos un rey. Unge a alguien para que tengamos un rey como las otras naciones. Y desde este punto tenemos la historia del pueblo bajo los reinados de el primer rey, Saúl, David y Salomón, quienes reinaron sobre todo el territorio, hasta su división en los reinos del norte y del sur. El norte continuó con el nombre de Israel y el sur recibiría el nombre de Judá. Cada reino tuvo sus propios reyes. Israel se corrompió rápidamente al mezclarse con pueblos extranjeros, siendo gobernado por reyes impíos, mientras que Judá y sus reyes siguieron una línea un poco más piadosa, aunque no exenta de pecados y corrupción. Mientras tanto, en todo este periodo, Dios envió profetas al reino de Judá, llamándolos al arrepentimiento, a que dejaran sus pecados, al punto de advertirles que si no lo hacían, el Señor traería juicio sobre ellos. Pero el pueblo no escuchó a los profetas y endureció su corazón. Esto es trágico. Esto es trágico, hermanos. El pueblo no escuchó la voz de Dios en los profetas, endureció el corazón, hasta que Dios envió a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, para sitiar Jerusalén y llevar al pueblo al exilio. Y aquí es donde nos encontramos en Lamentaciones. Hemos llegado, después de este recorrido, al punto donde estamos hoy en el texto de nuestro sermón. Es una escena desoladora. Imagínese ver a su pueblo de origen sufrir un sitio de 2 años de manos de un ejército brutal. Imagínate ver a la gente que amas siendo violada por soldados enemigos y siendo llevados al exilio. Imagínate soportar un sufrimiento tan intenso que los vivos tenían envidia de los muertos. Eso es Lamentaciones. Eso es Lamentaciones. Es una endecha fúnebre. Es un clamor, es un lloro desde lo más profundo del corazón del profeta. Pero aparte de la carga emotiva del libro, podemos ver algo muy llamativo en la forma en cómo fue escrito, en su estructura literaria. Yo lo pongo en estas palabras, es como una especie de hamburguesa. Tenemos
pan arriba, los 2 primeros capítulos, la carne al medio, el capítulo 3, y pan abajo, los capítulos 4 y 5, perdón. Notamos que los capítulos 1 y 2 tienen 22 versículos cada uno. El capítulo 3, la carne de nuestra hamburguesa, tiene 66 versículos. Y los capítulos 4 y 5 tienen 22 versículos cada uno nuevamente. Y esta era una forma típica de la literatura judía en algunos casos para llamar la atención a lo que se encuentra en el medio, destacando esto como lo más importante del libro. Además está escrito en una forma de acróstico. Es decir, cada capítulo del libro comienza con una de las letras del alfabeto hebreo. Es como que el profeta, en medio de esta destrucción, en medio de este lamento, tenía la intención de que sus lectores se dieran cuenta de todos estos elementos de dolor, para que aquellos que lo leyeran no pudieran saltarse ninguno, para que conocieran bien la historia. En otras palabras, Lamentaciones nos estaba mostrando un sufrimiento de la A a la Z, un sufrimiento completo, un sufrimiento experiencial. Y este sufrimiento, como vimos, está íntimamente ligado al pecado y a la rebelión del pueblo. Este sufrimiento, por ponerlo en otra forma, es Dios de manera palpable diciéndole al pueblo: te lo dije. No es que no hubo advertencias, no es que no te di oportunidades, no es que no te envié profetas, te lo dije. La promesa de Dios a Abraham hablaba de una descendencia y de una tierra. Y ahora esa descendencia prometida ha sido sacada de la tierra. La descendencia fue sacada de la tierra a la cual Dios había prometido. Y son llevados cautivos a una tierra extraña. Es la promesa de Dios a la inversa. A tu descendencia daré esta tierra. Y ahora esa descendencia está siendo quitada de esa tierra y llevada a un lugar extranjero, un lugar extraño. Sin ir más lejos, el mismo profeta Jeremías resume el juicio de Dios con las siguientes palabras. Vaya conmigo, por favor, Jeremías capítulo 6. Si quiere puede poner un dedo en Lamentaciones e ir un libro atrás y leer conmigo Jeremías capítulo 6, versículo 16 al 19. Jeremías 6, 16 al 19. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Por tanto, oíd, naciones, y entended. Oh congregación, entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo el mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Escuchar esto, hermanos, de parte de Dios es aterrador. ¿Cómo reaccionarías tú si hoy en tu vida, en las cosas que están ocurriendo en tu vida, escucharas estas palabras? Estos versículos no los encontramos en los panes de vida, ¿cierto? No los encontramos en la aplicación de la Biblia, el versículo diario.
Oye, oh tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo. Pero no es un mal aleatorio. Dice que es el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Pero como ya vimos, el capítulo 3 de Lamentaciones, ahora puede volver a Lamentaciones, viene a ser el corazón del libro de Lamentaciones. Y de hecho es la única parte en el libro donde encontramos esperanza en medio del dolor. Y es de donde tomamos el texto para nuestro sermón hoy en día. ¿Qué dicen los primeros versículos? Versículos del 25 al 30. Lamentaciones 3, 25 al 30. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza, y dé la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrentas. Y yo les pregunto, hermanos, estamos diciendo que Lamentaciones es un canto de dolor, es un canto fúnebre. ¿Cómo puede decir el profeta en medio de todo este dolor, bueno es Jehová? ¿Cómo puede decir él, bueno es Jehová en medio de la aflicción, en medio de la destrucción, en medio del dolor? Esta declaración solo puede venir de alguien que conoce el carácter compasivo del Señor. Su bondad, su misericordia, su fidelidad. Exhorta al pueblo a esperar en silencio mientras dura el castigo, a no levantar un reproche contra Dios. A recordar que este juicio es a causa de sus muchos pecados y que no tienen argumentos para debatir contra el Señor. ¿Qué argumentos levantas tú contra Dios cuando vienen aflicciones a tu vida? Señor, no me pierdo ningún culto. Soy regular en mi asistencia. Participo en los grupos de semana. No sé si tienen a todo esto, pastor, pero leo mi Biblia, oro, y aún así trae aflicciones a mi vida. Hermanos, esto debe recordarnos quiénes somos nosotros, cuál es nuestra condición delante de nuestro Creador. Él se acuerda que somos polvo. El profeta exhorta al pueblo, como decíamos, a recordar que este juicio es a causa de su rebelión, de su pecado. No tienen derecho a levantar un reproche contra Dios. Es lo que se merecen. Esto es justo, esto es un juicio justo de parte de Dios. Y como ya decíamos también, no es un juicio que llega de la noche a la mañana. Es un juicio del cual hubo advertencias, hubo paciencia, hubo misericordia. Ustedes se han rebelado, les dice el profeta. Soporten la aflicción. Ustedes han pecado, se han rebelado contra Dios. No tienen derecho a levantar una queja. Es importante notar que el profeta no esconde quién está detrás de la aflicción. Es Dios mismo quien está castigando a su pueblo, pero de una forma muy particular. En esto recordemos entonces la belleza de la soberanía divina sobre todas las cosas, buenas y malas. El Señor es soberano, mis hermanos.
aún sobre ese amigo que nos traiciona, aún sobre ese diagnóstico médico que no queríamos recibir, o sobre ese hijo rebelde que no obedece a la fe, o sobre el oscuro manto de la depresión. Es Dios, mis hermanos, quien gobierna sobre todas esas cosas. Y esto nos debe infundir aliento, ¿no es así? Porque conocemos a nuestro Dios. Porque sabemos que Él es bueno, como dice el versículo 1. Jehová es bueno. Jehová es bueno para con el alma que le busca. Y permítanme que cite aquí la confesión belga y lo expresa con estas bellas palabras. Dice: esta enseñanza nos da un consuelo inexplicable, cuando por ella entendemos que nada nos puede acontecer por casualidad, sino por la disposición de nuestro misericordioso Padre Celestial, que vela por nosotros con cuidado paternal. Dios vela por nosotros, aún en nuestras aflicciones, aún en nuestro dolor, aún en nuestro sufrimiento, aún en esas situaciones que nosotros decimos: Señor, ¿hasta cuándo? ¡Basta ya! El Señor vela por nosotros de forma misericordiosa, de forma paternal. ¿Y esto le consuela a usted? ¿Le trae consuelo a su alma, a su corazón, de saber que no estamos en las manos del azar, o de la suerte, o de un destino ciego? Ni siquiera estamos en las manos de un Dios tirano. Estamos hablando de un Dios bueno, compasivo, un Dios paternal. ¿Te consuela saber que toda aflicción viene de las manos paternales de Dios? Y es solamente al conocer esto que podemos decir junto a Job, por ejemplo: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Le vamos a decir a Dios: solo dame cosas buenas, solo quiero bondad en mi vida, soy tu hijo, solo quiero cosas buenas, quiero promesas, no quiero advertencias. Quiero misericordia, no quiero las consecuencias de mi pecado. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal es una pregunta? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job capítulo 2, versículo 10. La pregunta es una pregunta retórica, hermano. La respuesta está ahí. Claro que recibiremos también el mal. Lo recibiremos. Podemos abrazar la aflicción con la certeza de que no tenemos un Dios cruel, sino un Padre que nos aflige como a hijos. ¿Cómo soportas tú las pruebas y las aflicciones? ¿Como un incrédulo o como un cristiano? Nosotros, hermanos, a diferencia de toda la gente que está allá afuera, tenemos un faro en medio de la noche oscura. Tenemos un ancla firme en medio de las tormentas. ¿Cuál? El gobierno soberano y bondadoso de Dios. No sufrimos como los incrédulos, abrazamos las aflicciones con esperanza. Precisamente hoy, en este contexto de elecciones, la gente pone su esperanza en el hombre. No lo hagas. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el varón que confía en Jehová. Una constitución no nos va a traer redención, y la oración del presbítero Carlos me hacía todo sentido. Lo que esperamos nosotros es un avivamiento, es un despertar, es un fervor, hermanos. ¿Esto no enciende tu corazón? El saber que aún
las cosas buenas, le puede dar gloria y gracia a Dios. Pero cuando viene la aflicción, cuando viene el dolor, cuando tus hijos están lejos de la fe, cuando te declaran una enfermedad, aún esas cosas vienen de la mano del Señor, vienen de la mano de un Dios, no me canso de decirlo, paternal y bueno. Nosotros tenemos este faro y esta ancla en las tormentas y en la oscuridad. No sufrimos como los incrédulos, abrazamos las aflicciones con una esperanza única. Si nos fijamos en el versículo 30, podemos ver que hay un llamado a esto, por así decirlo, a darle la bienvenida al dolor. En la frase, dé la mejilla al que hiere. Pero pensemos en esto un momento. Ahí, en lo cercano, en lo tangible. ¿Quiénes estaban arrasando con el pueblo de Israel en ese momento? El pueblo de Babilonia. Los que estaban conquistando, los que estaban violando, los que estaban destruyendo, los que estaban matando. Ellos estaban afligiendo al pueblo de manera más que tangible. A ellos mismos, a sus familiares, a sus connacionales. Enemigos, los babilonios eran enemigos visibles y tangibles, pero no eran más que los instrumentos de Dios. ¿Quién era el ofensor que no podían tocar ni ver? El versículo 30 nos decía, dé la mejilla al que le hiere. Los babilonios estaban hiriendo al pueblo, efectivamente, pero el que está hiriendo en última instancia es el Señor. Está hiriendo a su pueblo. Pero quiero, hermanos, que vayamos un poco más allá. Quiero que veamos que los versículos finales de nuestro texto nos muestran lo que hay en el corazón de Dios en medio de nuestras aflicciones. Por favor, contemple estas palabras, versículo 31 al 33. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Aquí hay una cierta resistencia en el corazón de Dios al traer aflicciones a nuestra vida. Algo, por ponerlo de una forma, se agita dentro de Él al enviar esta aflicción. Porque esa aflicción no es lo que refleja su corazón en sí mismo. De hecho, la razón por la cual envía la aflicción es por el bien supremo que producirá por medio de ella. Dios castiga a Israel por su pecado mientras los babilonios arrasan la ciudad. El juicio es justo, como decíamos, es lo que ellos merecían. Pero el anhelo más profundo del Señor es su restauración. El versículo 33 nos dice que no aflige ni entristece voluntariamente. Y esto podría traer cierta confusión en una primera lectura. ¿No hace Dios acaso todas las cosas conforme al consejo de su voluntad? ¿Cómo nos dice entonces aquí que no aflige voluntariamente? Creo que la Nueva Biblia de las Américas lo traduce como no castiga por gusto, y creo que capta mejor el sentido del pasaje. Cuando Dios les da a los pecadores el justo pago que merecen sus pecados, hay satisfacción, en el sentido de, como decíamos, hay retribución, hay el pago de lo que se merecen, hay un arreglo de cuentas, por así decirlo. Hay vindicación, les está dando lo que ellos merecen. Sin embargo, hay un tipo de violencia que se hace a sí mismo. Hay algo contrario a su corazón cuando castiga a los pecadores. Cuando ejerce actos de justicia
es con una finalidad superior. Nunca es por el acto mismo de castigar. El juicio, quiero ser muy claro en esto, el juicio de parte de Dios es lo que Él debe hacer. No es lo que se complace en hacer. No es aquello que lo deleita, no es aquello que trae alegría a su corazón. Y la Escritura así lo expresa. Por favor, vaya conmigo al profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Dice: diles, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Hermanos, es Dios quien nos llama, es Dios quien nos dice: no tienes por qué morir, no tienes por qué ir a la condenación, no tienes por qué seguir en tus pecados. Mis brazos están abiertos. Ven, vuelve, abandona tus pecados, arrepiéntete, vuelve a mí. Y si Él nos está llamando, hermanos, y si Él nos está llamando, ¿nos va a cerrar las puertas cuando vengamos? El Señor no quiere que tú te pierdas. Arrepiéntete, vuelve a Él, vuelve al Dios que no quiere tu destrucción, al Dios que te abre los brazos una vez más. ¿No le hacen eco las palabras de nuestro Salvador? Al que a mí viene, no le echo fuera. Pero cuando Dios muestra misericordia, se nos dice que lo hace de todo su corazón. Como nos señala Jeremías 32, versículo 41. Y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Vemos que para Dios la misericordia y la compasión es lo que podríamos llamar su obra natural. Mientras que el juicio y el castigo podríamos llamarlo su obra extraña. En el primero se complace y se goza, y en el segundo no hay deleite, sino más bien una obligación. Debido a nuestra naturaleza caída, podemos tener una idea errada de Dios. Y aquí quiero ser muy cuidadoso, ya que todos los atributos de Dios son innegociables. Él no es la suma de sus atributos, ni tampoco hay un porcentaje con el que pudiéramos medir estos mismos, como para decir, por ejemplo, Dios es 30% amor y 70% juicio y ira. Él es todos sus atributos a la perfección al mismo tiempo. Y teniendo esto presente, y siguiendo de cerca el testimonio de las Escrituras, nos encontramos con esta impresionante afirmación de que, desde otra perspectiva, hay cosas que fluyen del corazón de Dios más naturales que otras. Podemos preguntarnos, usted puede preguntarse, yo me puedo preguntar, ¿qué es lo que sale con mayor naturalidad de nosotros? ¿Qué es lo que fluye más rápidamente? Por ejemplo, si yo soy sincero con ustedes, si un día me despierto tarde para ir al trabajo, voy llegando al metro y justo se me pasa, y me meto en el horario punta y justo alguien viene y me pasa a llevar con su mochila, lo más natural que va a fluir de mí va a ser indignación y frustración. Tengo que esperar el siguiente metro.
si pilláramos nosotros a Dios desprevenido, si nos pudiéramos poner en esa situación, si que llegáramos alguna vez a tomarlo por desprevenido, ¿qué es lo más natural que fluye de Él? Lo más natural que fluye del corazón de Dios es compasión. Si alguien, por ejemplo, en las polvorientas calles de Galilea, le pisara sin querer fuerte la sandalia a Jesús, ¿qué brotaría de él? ¿Un insulto? ¿Una pachotada? ¿Un mal humor? ¿Qué brotaría de su corazón? ¿Qué saldría de él? Misericordia. Es, por decirlo de una forma, el impulso primero, el impulso más natural de su corazón. Eso es lo que fluye de su corazón, y gloria a Él, que su corazón no es como el nuestro. Porque si no, no tendríamos esperanza, hermanos. No tendríamos esperanza. Desde el primer momento que el hombre cayó, Él les dio una promesa de esperanza. Pudiendo haberlos desechado, pudiendo haberlos sacado, pudiendo haberlos enviado a la condenación directamente. Y aquí les quiero hacer una pregunta. ¿Saben ustedes, como iglesia, cuál es la descripción de Dios que más veces se repite en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es la descripción de Dios, la descripción que nos da la Escritura en el Antiguo Testamento que más veces se repite? En el Antiguo Testamento, que es para muchos un texto que nos muestra un Dios cargado de ira, cargado de juicio, de indignación. En esa parte de nuestra Sagrada Escritura, ¿cuál es la descripción que nos da como un testimonio fiel? Es esta, Éxodo 34, del 6 al 7, que dice así: Y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Muy rápidamente, si lo pusiéramos en cantidades numéricas, ¿qué es lo que más resalta? ¿La bondad o el juicio? Fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona. Estamos ante un Dios, hermanos, que perdona nuestros pecados, como decíamos al comienzo, que perdona nuestra maldad, que perdona nuestra rebelión. Dios proclamó estas palabras a Moisés cuando estaba en la peña, cuando le mostró su gloria. Dios aparece aquí como un predicador. ¿Y qué predica Dios? Nosotros predicamos de Él, pero ¿qué predica Él? Predica de sí mismo. Si no hay nada más que predicar. Dios predica de sí mismo y dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, clemente, perdona la iniquidad, lento para la ira. Y estas palabras, como les decía, no es la única vez que las encontramos en el Antiguo Testamento. Se repiten, si quieren lo voy a anotar, se repiten en Números 14, versículo 18, Nehemías 9, versículo 17, Salmos 5, 8, Salmos 69, 14, Salmo 86, 5, Isaías 63, 7, Joel capítulo 2, versículo 13, Jonás capítulo 4, versículo 2 y Nahum capítulo 1, versículo 3. En otras palabras, podemos decir que este era el credo que tenía el pueblo de Israel. Es la descripción más rica, más abundante que tenían de Dios. ¿Un Dios de ira? ¿Un Dios rápido en castigar? ¿O un Dios de un corazón tierno y dulce?
Si la historia de Israel es una muestra viva, hermano, lea las páginas. Es una muestra viva de la misericordia, de la compasión, de la paciencia del Señor. ¿Qué imagen tiene usted de Dios? ¿La del Dios que está esperando que te equivoques para traer juicio? ¿Que está listo para traer castigo? ¿Que está esperando tu pecado para pisotearte en el suelo? Y yo quiero exhortarlo y aplicarlo a ustedes, hermano. Cuando tú pecas contra el Señor y sabes que has pecado, ¿qué haces en ese momento? ¿Te apartas? ¿Te apartas del Señor? Como si pudiéramos huir de Él. ¿Te apartas? ¿Te alejas? ¿O vas en el mismo instante arrepentido ante Dios? ¿O acaso esperas, cuando has pecado, esperas mejorar las cosas por ti mismo un poco antes de presentarte ante Él? No hay opción. No es viable que nosotros mejoremos las cosas para presentarnos delante de Él. Él ya hizo una obra plena, completa en la cruz, a nuestro favor. Usted, hermano, no sé si que probablemente le ha pasado. Haces algo, piensas algo, dices algo, que sabes que has pecado. Y dices, Señor, ¿por qué? No, perdóname, Señor, perdóname. No debía haber dicho eso, se me debía haber pasado eso por la mente. Te ofendí, Señor, perdóname. En el instante en que has pecado. No tienes que esperar. El Señor no te dice, pórtate bien un tiempo y luego ven a mí. Él está ahí presto, está cercano. En el instante de nuestros pecados podemos ir a Él. ¿Y qué vemos en el Nuevo Testamento? Hemos hablado del Antiguo Testamento, pero ¿qué vemos en el Nuevo? ¿Una descripción completamente nueva, diferente? Claro que no. No vemos una imagen nueva o diferente de Dios, sino más bien la misma imagen de compasión, pero con más claridad. Nosotros entendemos que la revelación tiene cada vez más luz, más luz, más luz, más luz, hasta que llega a la plenitud de Jesucristo. ¿No vemos acaso a nuestro Señor compadecerse de Jerusalén? En Mateo 23, 37, donde les dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? No quisiste. ¿Cuántas veces el Señor te ha llamado a ti y tú no has querido? Y tú le has dicho, no, Señor, no ahora, un poco más tarde, un tiempo más. ¿No dice acaso el Nuevo Testamento que Jesús lloró ante la tumba de Lázaro? Juan 11:35. ¿No dice que el Señor tuvo compasión de las multitudes porque estaban como ovejas que no tienen pastor? Marcos 6:34. ¿No dice que Jesús tenía compasión de los enfermos y los sanaba? Mateo 14:14. ¿No dice que comía y era amigo de publicanos y pecadores? Mateo 11:19. ¿No dice que Jesús mismo invitó a todos los cansados y cargados a venir a Él y descansar? Hermanos, ¿no te trae deleite estas palabras? La invitación de Cristo Jesús a venir a Él y descansar. ¿No dice el libro de Hebreos que tenemos un gran sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades? Hermanos, ¿dónde más vas a encontrar un Salvador como Jesucristo? ¿Dónde más vas a encontrar un Salvador como Jesucristo? Contempla
por favor, le ruego, contemple la dulzura del corazón de Dios en Cristo. Aférrese a Él como si no tuviera nada más, porque en realidad no tiene nada más. Cristo es tu todo, o no significa nada para ti. ¿Vives tu vida de esa manera? ¿O cada vez más te vives aferrando a este mundo? Contempla el amor de Dios en Jesucristo, en su vida, en su muerte a nuestro favor. Saborea la dulzura de estas palabras porque son para ti. Son para ti, para tu alma, para tu corazón. Este es el Dios al cual servimos, hermanos. El Dios que cuando pecamos nos dice: ven a mí, mis brazos siguen abiertos. Él se compadece de nuestra miseria y nos mira con amor. A tal punto que este Dios no escatimó ni a su propio Hijo, en cual encontraba plena complacencia. No lo escatimó ni siquiera a Él, al Hijo, al tesoro del cielo, sino que lo entregó por todos nosotros. Te llama y te dice: si oyes hoy mi voz, no endurezca tu corazón. Si oyes hoy mi voz, no endurezca tu corazón. Si eres su hijo y has pecado, puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia por medio de la sangre derramada por ti. ¿Has pecado? Ven con confianza, no con temor. Acércate confiadamente porque esa sangre está fresca todavía para ti, hasta el día de hoy. Si no le conoces, no demores más. No hagas igual que el pueblo de Israel. Escucha la voz de Dios, arrepiéntete, cree en Cristo. Él recibió el juicio que era para ti. Él fue afligido en tu lugar, una aflicción mucho mayor que la que soportó el pueblo de Israel en el exilio. La aflicción de la copa de la ira de Dios. Él fue afligido en nuestro lugar, para que tú hoy puedas gozar de la dulzura de su amor. Y Él se quiere deleitar teniendo de ti y de mí misericordia. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos. Vuélvase al Señor, que tendrá de Él compasión. Una promesa. Tendrá de ti compasión. Vuelve al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Que el Señor bendiga su palabra. Le invito a que oremos. Padre Santo, nuestras almas, nuestros corazones están delante de ti. Te rogamos que hagas una obra poderosa en nuestras vidas por medio de tu Espíritu. Te rogamos que nos transformes, Señor. Te rogamos que nos des vida, que nos des luz. Que tú seas nuestro todo, que la esperanza certera que tenemos de tu bondad sea un faro y un ancla firme en nuestras vidas. En medio de las más terribles aflicciones que podamos pasar, te tenemos a ti. Cristo sea glorificado en esta reunión. Te lo ruego en tu santo nombre. Amén.